El CEO despreciaba la comida callejera, hasta que una sopa lo hizo enamorarse de la vendedora. El sol se filtraba a través de los ventanales del rascacielos, iluminando la oficina minimalista y elegante del señor Alejandro Montoya, un hombre reconocido por su impecable estilo, su mente estratégica y sobre todo, por su carácter exigente. Alejandro era CEO de una de las empresas más importantes de la ciudad y tenía la costumbre de rodearse únicamente de lo mejor, los restaurantes más caros, los vinos más selectos y los cafés más refinados. Para él, la comida callejera no era más que una molestia insalubre, algo que solo personas sin criterio podrían disfrutar. Sus asistentes lo conocían bien y evitaban mencionarle siquiera la palabra street food frente a él. Sin embargo, aquel martes parecía destinado a desafiar todas sus certezas. Alejandro se encontraba caminando hacia una reunión importante cuando, por accidente, tomó una salida equivocada del túnel subterráneo que conectaba su oficina con el centro financiero. La calle a la que llegó estaba llena de aromas distintos, vivos, que lo hicieron detenerse involuntariamente. Había algo en el aire, algo más allá del humo y el ruido urbano, un olor profundo y cálido que despertó un recuerdo olvidado de su niñez, cuando su madre cocinaba sopas caseras en la cocina de su hogar en el campo. El olor provenía de un pequeño carrito de madera, modesto y sencillo, donde una mujer de mediana edad preparaba cada porción con movimientos delicados y precisos, como si cada ingrediente llevara un secreto que solo ella conocía. Alejandro, acostumbrado a la perfección de los restaurantes de lujo, sintió una mezcla de incredulidad y curiosidad. Nunca había permitido que la comida callejera cruzara sus labios, pero algo en aquella sopa lo invitaba a romper sus propias reglas. La mujer, de cabello castaño recogido en un moño sencillo, le sonrió con naturalidad, sin pretensiones, mientras vertía con cuidado el caldo humeante en un pequeño tazón. Sus ojos reflejaban una calidez que parecía irradiar desde su interior, una calma que contrastaba con la prisa y el bullicio de la calle. Alejandro, con el ceño fruncido pero intrigado, aceptó la invitación silenciosa de probar aquel alimento que hasta ese momento había despreciado. Al primer sorbo, algo cambió. No era solo la combinación perfecta de especias, ni la frescura de los ingredientes, sino una sensación que atravesó su memoria y tocó su corazón. La sopa le recordó tardes enteras en la cocina de su madre, la risa de su hermana menor y la seguridad de un hogar que había perdido en su juventud. Alejandro se sorprendió a sí mismo, incapaz de apartar la mirada de la mujer que, sin saberlo, estaba transformando sus prejuicios en admiración y, quizás, en algo más profundo. La mujer lo miró con curiosidad, sin saber que aquel hombre elegante, con traje caro y reloj de lujo, estaba completamente desarmado por un simple gesto de humanidad y sabor. Alejandro se obligó a respirar hondo, intentando recuperar la compostura, mientras sentía que cada cucharada lo acercaba más a un mundo que nunca había querido explorar, pero que ahora deseaba conocer. Esa tarde, entre el humo de la ciudad y los aromas del carrito de sopa, Alejandro Montoya descubrió que incluso un CEO puede enamorarse de lo inesperado, y que la vida tiene formas muy particulares de enseñarle lecciones de humildad, placer y, sobre todo, amor. Los días siguientes, Alejandro no pudo quitar de su mente la imagen de la mujer del carrito de sopa. Cada reunión, cada decisión importante, cada plan estratégico que surgía en su oficina se sentía incompleto, como si algo faltara. No era solo la sopa, ni el aroma que aún parecía seguirlo por los pasillos del rascacielos, era la forma en que ella había trabajado, con calma, con dedicación, como si cada tazón que servía llevara un pedazo de su alma. Esa combinación de sencillez y cuidado lo atrapaba de una manera que ningún lujo, ningún protocolo empresarial, había logrado jamás. A pesar de su agenda implacable, Alejandro decidió volver a la calle donde había encontrado aquel pequeño oasis culinario. Caminó entre el bullicio de vendedores, carros y transeúntes, buscando el carrito de madera que ahora parecía mucho más grande en su imaginación de lo que era en realidad. Cuando lo encontró, la mujer lo saludó con la misma sonrisa tranquila, como si lo esperara, aunque él sabía que no podía ser así. Su corazón latía con fuerza, y un leve rubor cubrió sus mejillas al notar que sus manos temblaban levemente, algo que no había experimentado en años. «Buenos días», dijo ella con voz suave, casi musical. «¿Desea probar la sopa de hoy?» Alejandro asintió, incapaz de pronunciar palabra. Se sentó en uno de los bancos cercanos, observando cómo ella servía cada tazón con precisión, mientras la gente a su alrededor pasaba sin notar la magia que parecía envolver aquel pequeño espacio. Cada gesto suyo era medido, pero lleno de vida, como si cada movimiento tuviera un propósito más allá de la simple preparación de comida. Al probar la sopa nuevamente, Alejandro sintió que algo dentro de él se transformaba. La calidez del caldo y la armonía de los sabores despertaban recuerdos dormidos, no solo de su infancia, sino de momentos que había olvidado, tardes de juegos en patios traseros, el aroma del pan recién horneado, risas compartidas con personas que ya no estaban presentes. Cada cucharada era un viaje, un regreso a tiempos más simples, y,
al mismo tiempo, una revelación, estaba empezando a valorar lo que antes despreciaba, no solo la comida callejera, sino la autenticidad de la vida misma. Se atrevió a hablarle, finalmente, con una timidez que le resultaba extraña. Su sopa es increíble. Su voz sonaba más cálida de lo habitual, cargada de sinceridad. Nunca había probado algo así. Ella lo miró a los ojos, percibiendo la emoción que él intentaba ocultar. Gracias, respondió con un guiño. Me alegra que le guste. La preparo con mucho cariño. Aquel simple intercambio de palabras los conectó de manera sutil, como si ambos comprendieran que algo más grande estaba comenzando a surgir. Alejandro, el CEO impecable, estaba aprendiendo que la verdadera riqueza no siempre se encuentra en los salones lujosos ni en los platos elaborados, sino en la autenticidad y el cuidado que alguien puede poner en lo que hace. Esa tarde, mientras regresaba a su oficina, Alejandro sintió que una parte de él había cambiado para siempre. Ya no podía ignorar la simplicidad y la humanidad que había encontrado en aquel pequeño carrito. Su corazón, acostumbrado a la disciplina y al control, comenzaba a abrirse a la sorpresa y a la posibilidad de algo que no se podía planificar, el amor. Y aunque no lo admitiera aún, sabía que volvería al día siguiente, y al siguiente, no solo por la sopa, sino por la mujer que había logrado tocar su mundo de una manera que nadie más había logrado. Al día siguiente, Alejandro llegó al carrito antes de lo esperado. La ciudad despertaba lentamente, con el ruido de los autos y el murmullo de los transeúntes mezclándose con los aromas de café recién hecho y pan horneado en las panaderías cercanas. Pero para él, solo existía el pequeño rincón donde la mujer preparaba su sopa, como si aquel espacio hubiera creado un mundo aparte, uno donde el tiempo parecía detenerse y los problemas de la oficina no tenían cabida. Cuando ella lo vio llegar, sonrió, como si supiera que su presencia había sido esperada. Esa sonrisa, simple y sincera, hacía que Alejandro olvidara su traje caro, su reloj de lujo, e incluso las decisiones que debía tomar en su empresa ese día. Por primera vez en años, se sentía vulnerable, pero de una manera dulce, no amenazante. Era la vulnerabilidad de alguien que descubre emociones que creía dormidas. Buenos días, dijo ella, mientras vertía el caldo humeante en un tazón. Hoy tiene un sabor un poco diferente. Agregué un ingrediente especial. Alejandro tomó la sopa y la probó con cuidado. El sabor explotó en su paladar, pero más allá de eso, sintió algo profundo en su corazón. Cada cucharada era un recordatorio de que la vida podía sorprender, de que la rutina no siempre definía todo lo que existía. Esa mujer, con sus manos hábiles y su mirada amable, había logrado enseñarle algo que ningún manual de negocios, ningún lujo o protocolo podría haberle mostrado: la belleza de la sencillez y la importancia de vivir cada momento con atención y cariño. No pudo evitar hablarle, esta vez con más confianza. Nunca había probado algo así. No solo por el sabor, es todo. La dedicación, la calma, se siente en cada cucharada. Ella bajó la vista, ligeramente sonrojada, como si no estuviera acostumbrada a recibir elogios de alguien como él. Gracias, respondió suavemente. Siempre trato de poner mi corazón en lo que hago. Esa respuesta hizo que Alejandro sonriera de manera involuntaria. Era la primera vez que se encontraba con alguien cuya sencillez y autenticidad lo desarmaban completamente, alguien que no se dejaba impresionar por el estatus ni el dinero, sino que veía la vida de manera genuina y con entrega. Decidió sentarse un momento, observando cómo ella trabajaba, cada movimiento medido, cada gesto lleno de cuidado. En ese instante, Alejandro comprendió que había algo en esa mujer que no podía encajar en su mundo habitual, pero que, paradójicamente, hacía que su vida se sintiera más completa. No era solo la sopa, era la forma en que ella hacía que todo a su alrededor cobrara sentido, la manera en que transformaba lo ordinario en extraordinario. Mientras se levantaba para irse, Alejandro prometió, en silencio, que volvería. No solo por la comida, sino por ella. Sabía que su corazón había encontrado algo que llevaba tiempo ignorando: la posibilidad de sentir, de emocionarse, de dejarse llevar por la magia de la vida cotidiana. Esa tarde, mientras regresaba al rascacielos, Alejandro no podía dejar de sonreír. La mujer del carrito había logrado lo imposible, había roto su coraza, despertado su corazón y enseñado que incluso los CEOs más exigentes pueden aprender a amar de maneras inesperadas. Los días siguientes, Alejandro comenzó a encontrar excusas para regresar al carrito de sopa. No era simplemente el sabor que lo atraía, era la presencia de ella, la manera en que su sonrisa iluminaba incluso la mañana más gris, y cómo sus manos trabajaban con precisión y cariño, como si cada tazón contuviera un pedazo de su historia y de su vida. En cada visita, Alejandro descubría detalles nuevos: la forma en que el cabello de ella se movía ligeramente con la brisa, la melodía suave de su voz al hablar con los clientes, y la manera en que sus ojos reflejaban una mezcla de fuerza y ternura que lo desarmaba completamente. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer bañaba la calle,
Alejandro se atrevió a conversar más allá de los cumplidos sobre la sopa. Preguntó por su vida, por cómo había llegado a dedicarse a la venta ambulante, y por los sueños que había tenido de niña. Ella respondió con naturalidad, compartiendo fragmentos de su historia con la misma sinceridad con la que preparaba cada plato. Alejandro escuchaba fascinado, sintiendo que con cada palabra su mundo se expandía, que lo que creía conocer de la vida era apenas una pequeña fracción de lo que realmente existía. Esa conexión inesperada despertaba en él emociones que hacía tiempo no sentía: ternura, admiración y un deseo profundo de estar cerca, de conocer cada detalle de esa mujer que, sin proponérselo, había capturado su corazón. Comenzó a notar cómo su mente se distraía en la oficina pensando en el aroma de la sopa, en la manera en que ella se inclinaba al servir cada tazón, en la suavidad de sus gestos. Su rutina estricta y su mundo controlado ya no parecían suficientes, había algo más importante que no podía ignorar. Un día, mientras ella preparaba la sopa con la concentración habitual, Alejandro decidió invitarla a almorzar fuera del carrito, en un lugar más tranquilo, donde pudieran hablar sin prisa. Su propuesta lo hizo sentir extraño, nunca había dejado que alguien así formara parte de su vida personal, y ahora deseaba con fuerza que ella aceptara. Para su sorpresa, ella sonrió y asintió con suavidad, aceptando su invitación con la misma sencillez y amabilidad que lo habían conquistado desde el primer día. Ese almuerzo fue un descubrimiento. Alejandro aprendió a verla no solo como la talentosa vendedora de sopa, sino como una mujer con sueños, con fuerza, con historias de vida que lo inspiraban. Ella, a su vez, comenzó a notar la vulnerabilidad detrás de la fachada de deseo impecable, cómo sus ojos brillaban con curiosidad y respeto, y cómo su actitud, tan controlada y firme, se suavizaba cuando estaba a su lado. Al regresar al carrito al final del día, Alejandro se dio cuenta de algo fundamental: la vida no se mide por los lujos ni por los títulos, sino por las conexiones auténticas que logramos crear. Y en esa mujer había encontrado más de lo que jamás hubiera imaginado, no solo un sabor que lo enamoraba, sino una presencia que le enseñaba a abrir su corazón, a dejarse llevar por la emoción y a redescubrir la alegría en lo sencillo. Esa noche, mientras regresaba a su oficina, Alejandro sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. La mujer del carrito no solo había conquistado su paladar, sino que había tocado su alma, y él sabía, con una certeza que no necesitaba palabras, que su vida nunca volvería a ser igual. Los días siguientes, Alejandro notó que cada visita al carrito se volvía un ritual. No era solo por la sopa, ni siquiera únicamente por la mujer que la preparaba, era por la sensación de pertenecer a algo auténtico, un mundo que él no podía controlar ni comprar, y que sin embargo, lo abrazaba con ternura y calidez. Empezaba a comprender que las emociones que despertaba aquella mujer no se medían en logros ni en riqueza, sino en honestidad, cuidado y presencia. Una tarde lluviosa, mientras las gotas golpeaban suavemente los techos y la calle brillaba con reflejos dorados y plateados, Alejandro decidió caminar junto a ella después de cerrar el carrito. La conversación fluyó como un río tranquilo, hablaban de sueños, de recuerdos de infancia, de pérdidas y hallazgos, y por primera vez en años, Alejandro sintió que no había máscaras ni protocolos que respetar, podía ser simplemente él, humano y vulnerable. Siempre me ha sorprendido la manera en que logras hacer sentir especial algo tan simple, dijo Alejandro, mientras la lluvia caía sobre sus hombros. No es solo la sopa, eres tú. Ella sonrió, ligeramente sonrojada, sin palabras, consciente de que lo que él decía no era un cumplido vacío, sino una verdad que solo la experiencia podía revelar. La intimidad del momento, la lluvia, la conversación, todo parecía conspirar para acercarlos más allá de lo que habían imaginado. Esa noche, Alejandro volvió a su apartamento con una mezcla de emoción y ansiedad. Sus pensamientos giraban en torno a ella, sus gestos, su risa, la calidez de sus manos, el brillo de sus ojos. Cada recuerdo le hacía comprender que estaba enamorado, de una manera que nunca había previsto. Su vida ordenada y estructurada, sus reuniones y su poder, ahora parecían menos importantes ante la fuerza de lo que sentía. Decidió invitarla nuevamente, esta vez a una comida más íntima, fuera del carrito, un espacio donde pudieran explorar su conexión sin la mirada de transeúntes y clientes. Ella aceptó, y ambos sabían que aquello era más que un simple almuerzo, era un paso hacia lo desconocido, hacia lo que podría ser un amor que desafiaba las diferencias sociales, las costumbres y las expectativas de su mundo cotidiano. Mientras Alejandro la observaba prepararse para salir, notó cómo incluso los detalles más pequeños, su forma de ajustarse el cabello, la manera en que se ponía el abrigo, hacían que su corazón latiera con fuerza. La vida, comprendió, tiene formas misteriosas de enseñarnos lo que realmente importa. Y en esa mujer, humilde y auténtica, había encontrado algo que ningún lujo ni posición podrían ofrecer, una conexión genuina, un amor que surgía de lo simple, de lo cotidiano, y que transformaba cada instante en un recuerdo imborrable. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia, Alejandro comprendió algo fundamental:
No hay mayor riqueza que descubrir a alguien que toca tu corazón, y no hay mayor valentía que permitirte sentir, sin máscaras ni miedo. La mujer del carrito había cambiado su mundo para siempre, y él estaba listo para seguir ese camino, sin importar lo inesperado que pudiera ser. Los días siguientes se volvieron un delicado juego de miradas, conversaciones y pequeñas complicidades. Alejandro se sentía transformado, ya no era solo un CEO acostumbrado al control y la perfección, sino un hombre que había descubierto la belleza de lo inesperado, la magia que se encontraba en la sencillez y la autenticidad. Cada encuentro con la mujer del carrito lo llenaba de emoción, y cada despedida le dejaba un vacío que solo podía aliviar con la certeza de volver a verla. Un sábado por la mañana, decidió hacer algo diferente. Le pidió a su asistente que postergara sus compromisos y se dirigió directamente al carrito, con una caja cuidadosamente envuelta bajo el brazo. La mujer lo vio llegar y esbozó una sonrisa, curiosa por el contenido del paquete que Alejandro llevaba con tanto cuidado. «Buenos días», dijo él, con un atisbo de nerviosismo. «Traje algo para ti». Ella lo miró sorprendida, pero aceptó el regalo con delicadeza. Al abrirlo, descubrió una selección de ingredientes frescos, especias aromáticas y un pequeño cuaderno donde Alejandro había escrito notas sobre los sabores que había descubierto en sus sopas anteriores, junto con algunas ideas para nuevas recetas. La emoción en sus ojos fue palpable, no era solo un gesto de gratitud, sino una declaración silenciosa de admiración y aprecio. «Esto es maravilloso», susurró ella, con la voz cargada de emoción. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió él, con una sonrisa sincera. «Solo quiero que sepas que valoro todo lo que haces, y que cada sopa que preparas me hace sentir algo que no había sentido en mucho tiempo». Ese día, mientras compartían un café y hablaban de sueños, recuerdos y planes, Alejandro comprendió algo que había permanecido oculto durante años: el amor verdadero no siempre llega de la manera que uno espera. No necesitaba gestos grandiosos ni demostraciones ostentosas, bastaba la autenticidad de quien se entrega con sinceridad, de quien transforma lo cotidiano en extraordinario, de quien logra tocar el corazón de otra persona con un simple gesto. La mujer lo miró, percibiendo la intensidad de sus palabras, y por primera vez, Alejandro sintió que ambos podían explorar lo que surgía entre ellos sin barreras ni prejuicios. En ese momento, el mundo exterior desapareció, no existían oficinas, ni reuniones, ni jerarquías, solo ellos, compartiendo un instante que parecía eterno, lleno de emoción, ternura y un futuro que prometía ser diferente, inesperado y maravilloso. Cuando Alejandro regresó a su oficina esa tarde, no pudo evitar sonreír mientras miraba por la ventana la ciudad que parecía tan distinta ahora. Cada decisión, cada paso, cada plan estratégico estaba teñido por la certeza de que había encontrado algo invaluable, una conexión genuina, un amor que surgía de lo más simple y que lo había transformado por completo. Sabía que, al día siguiente, volvería al carrito, y que cada visita sería un descubrimiento, un recordatorio de que la vida siempre guarda sorpresas para quienes se atreven a sentir. El día finalmente llegó. Alejandro sabía que no podía seguir viviendo entre dudas y silencios, debía expresar lo que sentía, sin reservas ni temor. Caminó hacia el carrito con una determinación renovada, consciente de que cada paso lo acercaba a un momento que podría cambiar su vida para siempre. La ciudad estaba en calma, el sol de la mañana iluminaba suavemente la calle, y el aroma de la sopa se mezclaba con la brisa, creando un escenario casi mágico. Cuando la mujer lo vio llegar, su sonrisa se iluminó, reflejando alegría y curiosidad. Alejandro respiró hondo, intentando encontrar las palabras precisas que transmitieran la profundidad de sus sentimientos. «He venido a decirte algo», comenzó. «Desde la primera vez que probé tu sopa, algo cambió en mí. No es solo la comida, ni siquiera solo tu presencia, es todo lo que representas, la autenticidad, la dedicación, la calidez. Me he dado cuenta de que me he enamorado de ti». La mujer lo miró con ojos brillantes, sorprendida, con un rubor suave en sus mejillas. No había necesidad de palabras apresuradas, sus miradas, sus gestos y la conexión que habían creado durante semanas hablaban por sí mismos. Alejandro continuó, con voz firme pero cargada de emoción: «No quiero esconderlo ni posponerlo más. Quiero estar contigo, descubrir la vida a tu lado y aprender de la sencillez y la belleza que tú me has mostrado». Ella tomó su mano, con la delicadeza que siempre la había caracterizado, y respondió: «Yo también siento lo mismo. Nunca había conocido a alguien que me comprendiera tan profundamente, alguien que viera más allá de lo evidente y valorara lo que de verdad importa». En ese instante, el mundo exterior desapareció. La calle, los transeúntes, los ruidos de la ciudad, todo quedó en segundo plano. Solo existían ellos, juntos, conectados por algo que había crecido lentamente, sin prisa, con paciencia y cuidado. Alejandro, el CEO acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, comprendió que el amor verdadero no se puede planificar, ni se encuentra en la riqueza o en el estatus.
se encuentra en los gestos simples, en la autenticidad y en la entrega sincera de alguien que toca tu corazón de manera inesperada. Pasaron las horas conversando, compartiendo risas, sueños y recuerdos, como si cada instante fuera un regalo que la vida les ofrecía. Alejandro descubrió que podía dejar de lado la rigidez y disfrutar de la espontaneidad, que podía aprender de la calidez y sencillez de aquella mujer que había transformado su mundo. Por su parte, ella se sintió valorada y comprendida como nunca antes, disfrutando de la atención y el cariño genuino que Alejandro le ofrecía sin pretensiones. Al caer la tarde, mientras el cielo se teñía de colores cálidos y dorados, Alejandro comprendió algo esencial: la verdadera felicidad no reside en el éxito profesional ni en la acumulación de bienes, sino en los vínculos que logramos crear con quienes nos enseñan a sentir, a emocionarnos y a vivir de manera plena. La mujer del carrito de sopa no solo había conquistado su paladar, sino su corazón, y juntos habían descubierto que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y transformar para siempre la vida de quienes se atreven a abrirse a él. Desde aquel día, cada visita al carrito dejó de ser solo un encuentro casual, se convirtió en un ritual de conexión, ternura y felicidad compartida. Alejandro y ella, unidos por la magia de la simplicidad y la autenticidad, demostraron que incluso en un mundo lleno de poder y sofisticación, el verdadero amor siempre encuentra su camino, a veces a través de algo tan simple y profundo como una sopa preparada con dedicación y cariño. Si te gustan historias como esta, dale like a este video, compártelo y suscríbete al canal.